Cordial saludo para todos. Hoy vengo a hablarles de un mensaje muy especial. Este va dirigido directamente a todos los dirigentes políticos, a los líderes de las comunidades, a aquellos que tienen el deseo de poder, que puede ser tan mal administrado y puede llegar a condenar nuestra propia alma. Por eso los invito a que prestemos mucha atención a este video, porque lo vamos a explicar directamente con las Sagradas Escrituras, con la sabiduría que se enseñó en el pueblo de Israel. Si por X o Y motivo te ha nacido ser un director, si sientes esa ansiedad de ser un director de algo, en una empresa, en una escuela, un director espiritual, un dirigente político, un líder de una comunidad, creo que tienes que tener presente lo siguiente, porque a veces esos deseos no propiamente son los mismos deseos de Dios, porque no hay algo tan diferente a que podamos servir. El servicio es el sentir. Si sientes que te invade ese deseo por ser un líder, recuerda estas palabras de San Marcos. Dice en San Marcos 9:35, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Si queremos ser líderes, tendremos que ser los servidores de todos, no para vivir en opulencia, no para vivir en la riqueza, no para empoderarnos de un poder, de llegar a ser unos gobernantes totalitaristas, para defender nuestros intereses personales, no. Es para defender la justicia social, para defender a nuestro prójimo, para defender los más necesitados, para los más vulnerables. Ese realmente es el sentido del Evangelio. Y se los voy a explicar con un texto bellísimo, porque realmente nos tendremos que profundizar en las Sagradas Escrituras para poder comprenderlo. Me he cuestionado muchísimo y creo que la palabra sí es una espada de doble filo, porque me he estado cuestionando personalmente, he estado analizando muchas situaciones de mi vida y a veces lo más importante no es tener a cargo algo que de pronto creemos que es importante para nosotros, no. Lo importante es estar al servicio de todos. Para poder entender esto, conocemos un rey, el Rey de Reyes, y se sacrificó por cada uno de nosotros. Aquel que estuvo primero dispuesto a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos, a cada uno de nosotros, para limpiarnos el pecado. Él no vino para ser servido, sino para servir. Y esto lo vamos a entender con la siguiente cita bíblica que se las quiero explicar. Vamos a hablar de la sabiduría de Israel. Sabemos que su comienzo empieza alrededor del siglo VI antes de Cristo, más o menos como por el tiempo del destierro de Babilonia. Y se basa mucho a través de fábulas y apólogos. Fábulas que son relatos a través de animales, y apólogos que hablamos de plantas o de diferentes árboles, para demostrar la maldad que han cometido los siquemitas eligiendo un rey, al rey Abimelech, que en realidad fue un ataque furibundo a la realeza. No utiliza en realidad un discurso tan intelectual, prefiere mejor a través de este discurso, una fábula o apólogo como lo queramos decir, nos cuenta que Gedeón, que era el rey, tenía alrededor de unos 70 hijos. Entre sus hijos tenía a Abimelech, que vivía en Siquem, y se había llegado la hora de ver quién era de sus hijos, quiénes eran los que iban a reinar, o quién era el que iba a reinar. Por eso vamos a remitirnos al texto. Podemos ver que estamos aquí en las Sagradas Escrituras, en el libro de Jueces, capítulo 9, y empieza en el versículo 1. Se llama el reinado de Abimelech. Abimelech, rey. Abimelech, hijo de Jerual, marchó a Siquem, donde sus hermanos maternos, y les dijo a ellos y a todos los del clan de la familia de su madre: decí esto, por favor, a oídos de todos los señores de Siquem. ¿Qué es mejor para vosotros? ¿Que os estén mandando 70 hombres, todos los hijos de Jerual, o que os mande uno solo? Recordad además que yo soy de vuestros huesos y de vuestra carne. Sus hermanos maternos hablaron de él en los mismos términos a todos los señores de Siquem, y su corazón se inclinó hacia Abimelech, porque se decían: es nuestro hermano. Le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los que Abimelech contrató hombres miserables y vagabundos que se fueron con él. Fue entonces a casa de su padre en Ofra y mató a sus 70 hermanos varones, los hijos de Jerual, sobre una misma piedra. Solo escapó Jotán, el hijo menor de Jerual, porque se escondió. Luego se reunieron todos los señores de Siquem
y todo Bet Milo, y fueron y proclamaron rey a Abimelech, junto al terebinto de la estela que hay en Siquem. Bueno, vamos a explicar un poquito del texto. Podemos ver que Abimelech fue a convencer al resto del pueblo que era mejor, que los gobernara uno o que los gobernara 70. Recordemos que eran 70 hermanos. Y lo logra convencer, en pocas palabras, que era mejor que los robe uno o que los robe 70. Y logra convencer al pueblo, y el pueblo recoge unos recursos y se los da a Abimelech. Y Abimelech contrata a unos fascinerosos y manda a matar a sus 70 hermanos. Vamos entendiendo el sentido de este texto. Abimelech, al ver que tiene 70 hermanos, que su padre ya es hora de, no dice realmente si su padre muere o se retira, yo diría que muere, y convence al pueblo que es mejor que los gobierne uno o que los gobierne 70. El pueblo recoge un dinero y se lo da a Abimelech, y Abimelech se encarga de eliminar a todos sus hermanos. Es un término tan teológico y que lo podemos ver en el día de hoy, que podemos ver nosotros cómo matamos a nuestros hermanos, hablando mal de ellos, diciendo que no están capacitados, diciendo que no merecen nada, pero yo sí lo merezco. Eso fue lo que nos quiso decir Abimelech en este momento. Ese texto es lo que nos está revelando. Nosotros creo que es bueno que hiciéramos como un paréntesis, un alto en este momento para entender nosotros cómo matamos a nuestros hermanos. Y cada uno de nosotros tendrá que responder. Porque quizás para poder figurar en la sociedad actual, en un trabajo, en un estudio, en una comunidad, en una iglesia, en un grupo juvenil, no sé, en miles de circunstancias que podemos vivir a diario, si la gente no se fija en mí, ¿cuál es la mejor manera? Hablar mal del otro. O buscar la manera como echan a mi compañero del trabajo, lograr decir que no, yo soy el que he trabajado por esta circunstancia, yo soy el mejor, el otro realmente no tiene valor. Ese es el tema central de cómo nosotros podemos matar a nuestros hermanos. Pero hay una respuesta del hermano menor. El hermano menor se logra escapar, siendo el más pequeño, y logra hablar con el pueblo. Y les expone un epílogo para ponerlos a reflexionar. Aquí es donde vamos a ver la sabiduría de Israel, la sabiduría del pueblo. Como a través de un relato, como lo hizo muchas veces Jesús en una creación literaria, lograba dar una revelación teológica, una realidad teológica. Y aquí se pone bueno el relato. Aquí es donde yo le digo a todos aquellos que tienen sed de poder que debemos reflexionar, todos juntos, porque todos queremos mandar siempre sobre el otro. Pocos queremos obedecer y muchos queremos mandar. Bueno, continuamos con el texto. En el versículo 7 vemos, se lo anunciaron a Jotán, quien se colocó en la cumbre del monte de Garizim, alzó la voz y clamó. Bueno, aquí es donde vamos a empezar el verdadero relato. Y vamos a hablar de los tres principales árboles que representan en la cultura judía. Vamos a empezar con el primero. Escuchadme, señores de Siquem, y que Dios os escuche. Los árboles se propusieron ungir a uno como su rey. Dijeron al olivo, recordemos que el olivo es propiamente el que se encarga de producir el aceite. Dijeron al olivo, sé tú nuestro rey. Le respondió el olivo, voy a renunciar a mi aceite, con el que son honrados los dioses y los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera, recordemos que representa la higuera para la cultura, un fruto muy rico dentro de esta cultura. Ven tú, reina sobre nosotros, le respondió la higuera. Voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto, para irme a mecer por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la vid, recordemos que es la vid, recordemos el vino. Ven tú, reina sobre nosotros, le respondió la vid. Voy a renunciar a mi mosto, que alegra a los dioses y a los hombres, para irme a mecer por encima de los árboles. Todos los árboles dijeron a la zarza. Bueno, hago un paréntesis aquí. Los tres árboles, todos veían que estaban cumpliendo una función súper importante y que cada uno de estos hice a gobernar era dejar de hacer algo bueno por el mismo pueblo. Pero se encuentran aquí con un árbol especial. Pero especial no por sus frutos ni por lo representativo que era, pero vamos a ver qué significa. Todos los árboles dijeron a la zarza,
ven tú, reina sobre nosotros. La zarza respondió a los árboles, si con sinceridad venís a ungirme a mí para reinar sobre vosotros, llegad y cobijaos a mi sombra. Recordemos que la zarza es un árbol seco, que es un árbol que no da frutos, un árbol soso, un árbol que se puede prender muy fácil, y si no es así, brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, ¿creéis haber obrado con sinceridad y lealtad al elegir al rey de Abimelech? Lo decía su hermano menor. ¿Os habéis portado bien con Jerubal y su familia y le habéis tratado según el mérito de sus manos? Mi padre combatió por vosotros, arriesgó su vida, os libró de la mano de Madián. Vosotros, en cambio, os habéis alzado hoy contra la casa de mi padre. Habéis matado a sus 70 hijos varones sobre una misma piedra. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos sido malagradecidos con aquella persona con la cual nos ha dado todo. Pudiéramos dar una representación que nosotros somos los hijos y tenemos un padre, el cual no hemos honrado. Y habéis puesto por rey a Abimelech, el hijo de su esclava, sobre los señores de Siquem, por ser el vuestro hermano. Si pues habéis obrado con sinceridad y lealtad, con Jerubal y con su familia, en el día de hoy, que Abimelech sea vuestra alegría y vosotros la suya. De lo contrario, que salga fuego de Abimelech, ese fuego es referente a la zarza, y devore a los señores de Siquem y de Ben-Milo, y que salga fuego de los señores de Siquem y Ben-Milo y devoren a Abimelech. Jotán, el hijo menor, Jotán, el que cuenta este relato, Jotán huyó y se puso a salvo en Bir, donde se estableció lejos del alcance de su hermano Abimelech. Ahora llegó el momento de cuestionarnos. Seremos como los 3 árboles más importantes del Medio Oriente, donde sabemos que estamos cumpliendo una función sumamente importante, donde nuestros frutos quizás sean mucho más importantes, o como aquellos árboles que estuvieron firmes a la hora de saber para lo que fueron llamados y cuál era su misión, o ser simplemente como la zarza, que la zarza se aprovechó de aquella circunstancia al ver que los otros, y les dijo que los iba a abrazar, donde les dijo que los iba a abrazar con sus ramas, y que tarde que temprano no era el hombre de la sabiduría, o no era el árbol de la sabiduría, donde todos terminarían quemados. Jotán, el hermano menor de Abimelech, logró denunciar, no sé si a tiempo o a destiempo. Jotán, cuando nos relata las escrituras y nos dice que es el hijo menor, no es un dato menor. Significa que es el hijo menor, es el que llega a última hora, el que tiene menos poder, quizás el que era más manipulado por sus hermanos. Era ese hijo el cual me hace ver como una reflexión sobre el rey David. ¿Y por qué lo comparo con el rey David? Porque sí, era el más pequeño, era el más débil, y se logró esconder y logró denunciar. Y denunciar es lo que nosotros tenemos que hacer con el Evangelio. Denunciar es ir a anunciar el Evangelio. El denunciar es ir a no solamente hablar con nuestras palabras, es hablar con nuestros actos. ¿Qué estaba buscando Abimelech? Conseguir unos objetivos personales. Él en ningún momento estaba pensando en el pueblo. Él quería gobernar, quería poder, quería concentrar que todo el mundo estuviera a su servicio. Y los 3 árboles de Israel, lo único que pensaron es que deberían servir. No buscaron su beneficio personal, lo único que estaban buscando era seguir sirviendo desde lo más pequeño hacia lo más grande. Y entender como las Sagradas Escrituras muchas veces que nos ha dicho que a veces debemos dejar que nosotros disminuyamos para que Cristo crezca. Les agradezco mucho por compartir este momento. Espero que aquellas personas que piensan que el gobernar es algo tan fácil, no. El gobernar tiene que ser un llamado de Dios. Es un llamado al servicio. Es un llamado a no reinar. No. Es a que reine Jesucristo en los pueblos a través de la justicia social, a través de la caridad, a través de poderme encontrar con mi hermano. Recordemos que Jesús, nuestro Padre en el cielo, como el Padre misericordioso, siempre nos estará esperando porque nos conoce, está esperando que nosotros reconozcamos que nosotros somos simplemente siervos. No lo digo de manera despectiva. Esos siervos que lo único que tenemos que hacer es unir
nuestra voluntad a la voluntad de Dios, así como el Hijo unió su voluntad a la voluntad del Padre. Debemos estar en servicio para que vivamos en fraternidad, para que vivamos en comunión con Dios. ¿Y comunión con Dios qué significa? No nos hemos puesto a pensar. Común unión. Y esa unión tiene que ser entre varios. Esa salvación comunitaria. Y que a veces erróneamente pensamos que la salvación es individual. Yo necesito del otro para poderme salvar. Yo necesito de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos, de mis compañeros, de mis padres. ¿Cómo puedo pensar yo tan egoístamente que la salvación es individual? Para poder reinar hay que servir. Si nos quedamos con ese mensaje, lo hemos entendido todo. Muchas gracias, les agradezco a aquellos que puedan compartir el video, darle me gusta y trataremos en lo posible a través de sus comentarios y de sus recomendaciones ir avanzando en este proceso de evangelización, de comprender los textos bíblicos y poder encontrar aquellos mensajes teológicos. Nosotros decidimos si queremos ser como los árboles más importantes de Israel o si queremos ser aquella zarza. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Oremos los unos por los otros. Amén.